Sí, buenas noches. Mi nombre es Antonio Cerezo Contreras. Fui detenido el día 13 de agosto del 2001, aproximadamente a las 5 de la madrugada, en el domicilio donde vivía en Santiago de Pacatlán, Xochimilco, junto con mi hermano Héctor Cerezo. Desde el inicio de nuestra detención fuimos sacados de nuestro domicilio y después nos ingresan al domicilio para torturarnos. Y es una tortura de aproximadamente 12 horas, que consistió en bolsas de plástico en la cabeza para provocar asfixia, golpes en el cuello, que provocan asfixia también, golpes en la cabeza, amenazas de muerte, de desaparición, de violación, de castración, de llevarnos al campo militar número 1. Y toda esa situación que vivimos fue para que, en primer lugar, que ellos querían saber dónde estaban los explosivos, a nosotros no saber y decirles que no sabíamos, y al no encontrarlos porque no habían en la casa, ellos querían que firmáramos una declaración inculpatoria sobre los sucesos de los petardos en Banamex, cosa que no hicimos, y eso era lo que aumentaba su coraje y hacía que nos torturaran con más intensidad. Ese mismo día detienen a Alejandro como a las 4 de la tarde, que llega a la casa a lavar su ropa, y bueno, ahí es detenido él. Y después de ese lapso de 12 horas de estar en la casa siendo torturados, se nos traslada a la sede de la PGR en Camarones, en donde ya se nos tienen 4 días, y de ahí el 17 de agosto del 2001 somos trasladados al penal de Altiplano. En ese tiempo se llamaba La Palma, y bueno, ahí ya sucede todo lo que les narra Alejandro de lo que es el ingreso y de lo que nos tocó vivir a nosotros en ese momento. A partir del 2005 hay una ruptura en la dinámica de los eferesos, o bueno, del efereso de Almoloya, porque hay un gran operativo militar. No sé si ustedes recuerden que un día en las noticias amanece La Palma rodeada por tanques de guerra apuntando hacia el penal, porque las autoridades argumentaban que iban a retomar el control del penal, ya que los grupos delictivos se habían apoderado del control interno. Lo que las autoridades no decían es que la PFP un año atrás controlaba directamente la seguridad interna, el penal, y que ellos tenían el conocimiento de toda la corrupción que se daba y también se beneficiaban de toda esa corrupción. Lo que sucede es que se empiezan a disputar el control y hay ajustes de cuentas al interior y hay muertos, fue producto de la dinámica que las autoridades mismas hicieron en el penal. No fue que perdieran el control, sino más bien tenían el control y asusaron esas diferencias para imponer una nueva dinámica de penal. ¿Cuál fue esa dinámica en los penales o en ese penal? En enero, al hacer la intervención, la PFP y los grupos especiales del ejército se acaban absolutamente todas las actividades que teníamos hasta ese momento. ¿Cuáles eran nuestras actividades? Se nos quitan los talleres donde elaborábamos, se nos quita el derecho al patio, a 2 horas de patio, se nos quita el derecho a las llamadas telefónicas, se nos quita el derecho de la visita, se nos quita el derecho de la biblioteca, se nos quita el derecho del taller de música, del taller de teatro, del taller de pintura, se nos quitan todas las pinturas que tenemos en la celda, pinceles, bastidores, absolutamente todo, y se llevan todo de la celda excepto una muda de ropa interior, un uniforme, y nos dejan un papel, un rastrillo y un jabón. Eso fue todo lo que se nos dejó en las celdas y se acaban las actividades. A los 2 días de ese operativo somos trasladados, mi hermano Héctor y yo, en un espectáculo mediático en donde nos suben a un helicóptero, ¿verdad? Y a mí me llevan al penal de Matamoros en Tamaulipas, Ceferezo número 3, y a Héctor lo trasladan al Ceferezo número 2, que es el Puente Grande, Jalisco. Ahí el recibimiento que tienes es exactamente el mismo que en La Palma. Es la misma agresión, el mismo sometimiento, es igualito. Y a Héctor, además de esa situación, a Héctor en el penal de Puente Grande no se le da uniforme, un cambio de uniforme durante 46 días, casi 50 días,
pero además se le prohíbe lavar su uniforme que tenía puesto, porque si lo lavaba se le castigaba con la segregación, y entonces se le mantiene en esas condiciones todo ese tiempo, y además se le pasa una lista extraordinaria, que era pasar listas aproximadamente 8 veces por día, porque las listas ahí, la de la PFP son 3 veces al día, a las 6, a las 2 y a las 10, y la interna son 2 listas. Más esas 5 listas, ahí pues le pasaban 2 listas más a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde por parte de la PFP. Entonces tenía que uniformar donde estuviera, tenía que subirse, cambiarse, uniformarse y pasar la lista de su celda, como una manera de hostigamiento. En mi caso, me traslada al penal de Matamoros, es lo mismo, pero a mí me tienen aislado de población cerca de 100 días, me tienen en aislamiento en el área del COC, no se me dice la razón, simplemente me dicen aquí vas a estar y punto, ¿no? Entonces estoy aislado cerca de 100 días, sin contacto con ningún otro preso. Lo mismo que a Héctor me pasan lista extraordinaria, entonces se hacían 7 listas, ¿no? 7 listas al día, y así se me mantiene durante casi 100 días, nada más pudiendo salir 1 hora a un pequeño patio que no tendrá más de lo que mide este pedacito de la sala, sin contar el que está atrás, y con 2 cámaras vigilándote y siguiéndote lo que caminas. Entonces, esa situación agudiza el hostigamiento que ya veníamos sufriendo desde Almoloya, por la razón de que desde nuestro ingreso siempre denunciamos las condiciones penitenciarias a las que se nos sometía, y el cobro que nos hace el Estado por esa permanente denuncia de las condiciones penitenciarias, por habernos incorporado a las huelgas de hambre, por una ley federal de amnistía para presos políticos y de conciencia, por mejores condiciones al interior del penal para los presos, fue ese traslado, que intentan encubrir, ¿verdad? Argumentando falsedades respecto a nosotros, y así justificar lo que nos habían hecho. Ese es un periodo bastante duro que tenemos en Matamoros, en Puente Grande. Después a mí ya me llevan a población, después de 3 meses y un cachito. A Héctor ya le dan su uniforme, pero también todo esto gracias a la constante denuncia que hacía ya el Comité Cerezo en ese tiempo, que había unas filiales en Puebla, en Oaxaca, en Guadalajara, en Morelia y en Canadá, en Quebec, en Montreal. Gracias a la permanente denuncia es que la autoridad, empieza como que a aflojar en el sentido de darnos la posibilidad de vivir lo que cualquier reo podía vivir, con los derechos de cualquier reo, que era poder tener trabajo, poder tener tu llamada cada 8 días y todo lo que se hacía dentro de la dinámica del penal. Posteriormente se nos regresa a La Palma en el 2006, somos regresados a La Palma también por una lucha que se dio por el acercamiento familiar. Nosotros solicitábamos nuestro traslado a un reclusorio del Distrito Federal, el cual jamás se nos concedió, y la autoridad lo único que accede es a regresarnos al altiplano. Cuando regresamos al altiplano, las condiciones eran peores que desde donde veníamos, porque no había actividades, nada más teníamos 1 hora de patio, nada más teníamos derecho a un libro por semana de la biblioteca, y esa era toda la actividad que teníamos. Lo demás era encierro en la celda, y eran aproximadamente 22 horas de estar encerrado en una celda. Cuando bajábamos a comer, se nos daba 10 minutos para comer, y si te acababas lo que te salía bien, y si no lo tenías que tirar, porque si lo regalabas, se te castigaba a ti y a quien lo había recibido. Entonces de repente ya tenías que comer 5 minutos lo que se te servía, ¿no? Y pues casi nunca acababa lo que se nos servía. Entonces es un permanente hostigamiento que tienes en La Palma en este momento. Desde la comida, desde que tienes que salir con las manos hacia atrás, cada que sales de la celda te tienes que desnudar, hacer 3 sentadillas, levantarte los testículos, bajarte para atrás el prepucio, y eso es todas las veces que sales de tu celda. Entonces, si tú sales 8 veces de la celda, o 8 veces te desnudan, o 8 veces 8 por 3, porque son 3 sentadillas, haces sentadillas, y tienes que caminar viendo hacia abajo con las manos hacia atrás. Si tú saludas a un preso que no es de tu pasillo, se te sanciona, a ti y al preso. No puedes hablar con otros presos, no puedes hacer señas con otros presos, y es un clima de permanente hostigamiento hacia los presos.
En nuestro caso, en el 2006, en octubre del 2006, se gira una circular interna donde se dice que se nos ponga vigilancia especial porque Héctor y yo somos potenciales suicidas. Entonces, a raíz de esta circular, tenemos una vigilancia constante en la celda. Cada 10 minutos un custodio va a la celda, se asoma cómo estás, te ve y se retira. El problema es que eso también lo hacen en la noche. Entonces de repente en la noche llegan a despertarte para ver si estás bien. Entonces te interrumpen el sueño constantemente, además de que la luz de las celdas están 24 horas del día encendidas. Si tú apagas el foco, se te sanciona. Si tú lo rompes, inmediatamente te llevan otro foco para que lo cambies. El asunto es que tú tienes que estar como pollito de engorda todo el tiempo con la luz del foco. Entonces se va a circular, se llega al extremo de que a Héctor no lo dejan salir de la celda. Le dicen, bueno, tú no estás castigado, pero no puedes salir por tu seguridad y entréganos el rastrillo. ¿Por qué? Porque te puedes suicidar con el rastrillo. Entonces se da ese tipo de hostigamiento al mismo tiempo de que, bueno, meses anterior a eso había llegado una amenaza de muerte al comité, una de las 12 que han llegado al comité, donde dice que también nos van a matar a nosotros adentro de la cárcel. Por lo tanto, nosotros cuando vemos esa circular, que fue una circunstancia por la que nos enteramos, pensamos que lo que quería el Estado era justificar nuestro asesinato o disfrazarlo como si hubiera sido un suicidio. Entonces, por supuesto que te pones estresado, posiblemente es algo estresado, y por supuesto que se preocupa uno por su seguridad personal, pero también es uno consciente de que uno no puede hacer mucho, ¿no? Más que si puedes gritar, pues gritas. O sea, no hay muchas opciones. Entonces lo que uno trata es de seguir viviendo con la energía de aferrarse a la vida y vivir intensamente lo que podemos en esas circunstancias, sonreírle a la vida y ser felices mientras podemos en esas circunstancias, porque pues uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana. Y tampoco puede uno angustiarse porque el objetivo también de las autoridades es quebrar tu fortaleza psíquica, ¿no? Que te quiebre emocionalmente para que entonces sí, quebrado emocionalmente, a llevarte o orillarte incluso al suicidio. Entonces indirectamente suicidarte o directamente con esa presión psicológica. Y bueno, nos tocó ver en esa época de todo, compañeros o gente que estaba con nosotros presos en el mismo pasillo que sí se suicidó. No la pusieron en la circular y resulta que los vecinos se suicidaban. ¿Por qué? Por la presión tan grande que implica ese tipo de cárceles y ese régimen. Entonces, ese tipo de cárceles y ese régimen conduce a los presos que no tienen la capacidad de sortear esa situación al suicidio. Entonces, optan por ahorcarse, que es lo más común ahí, que arrancan la cobija, la amarran en una escalera y se ahorcan. Entonces nos toca vivir esa dura situación y sin embargo durante ese periodo también hicimos las relatorías de las condiciones carcelarias que nos tocaban vivir y por teléfono también cuando se da esa circular avisamos a nuestra familia de la circular que existía y que hacíamos responsable a las autoridades de lo que nos pudiera pasar. Entonces eso fue lo que nos toca vivir del 2005 hasta el 2008. Y bueno, en el 2005 Alejandro sale de Almoloya en marzo del 2005, le tocaron todavía 2 meses de ese régimen penitenciario tan extremo que se vivió en Almoloya. A Pablo Alvarado Flores, que es nuestro acusado, a él le toca vivir toda la época más dura que es del 2005 en Almoloya. Él sale libre en el 2006, pero también le toca un traslado al penal de Tepic Mayani, se hace su número 4, que es de mediana seguridad supuestamente, pero donde el recibimiento es el mismo, exactamente el mismo, y las vejaciones y la humillación es la misma para los presos. Pues eso es todo lo que les tengo que decir y ya Héctor va a hablar del 2007 en adelante.